Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Sobre el mesón yace un cuerpo. No importa si es grande, pequeño, vivo o muerto. Si tiene sangre, si son solo células o moléculas. Al final solo es materia expuesta. Un nuevo programa producido por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados, donde la entretención, noticias, comentarios y agenda del quehacer científico actual va con una mirada desde el sur hacia el mundo. Materia expuesta en Radio UACH. Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en una edición de Materia Expuesta, programa producido, como dice la presentación, por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados. Aquí estamos nuevamente acompañados de la famosa Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Qué pesado. Sabes que soy bajo perfil, me da vergüenza. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Felipe. Sí, aquí estamos. Voy a poner en contexto la broma para las personas que no entienden. Bueno, Andrea, como siempre yo los lunes le pregunto a ella cómo está el tema de los contagios, dado que ella trabaja justamente en el laboratorio de análisis de diagnóstico, digamos, de COVID-19 en la Universidad Austral. Y justamente en ese contexto, el día de ayer salió publicada una entrevista en el diario Austral, allí en portada, bien destacado, acerca de justamente lo que está haciendo en ese laboratorio, ¿cierto? Parece que ese es el contexto. La entrevista la pueden revisar de forma íntegra, por supuesto, en la página del Diario Austral de Valdivia y también en la página de Facebook de Posgrado UACH. Ahí tienen que buscarlo en el buscador de Facebook, sale de inmediato Posgrado Ciencias UACH y está la entrevista allí destacada. Andrea, ¿cómo está el tema laboral, digamos, en el laboratorio? Bien, sí, no, la verdad es que volví un poco a la entrevista. Sí, fue buena experiencia y además que es importante destacar la labor del equipo, ¿eh? Yo ahí aparezco como cara visible, pero también sale una foto del equipo, hay mucha gente detrás y han sido meses de mucho trabajo, así que fue bueno conversar y resaltar la labor del laboratorio, que a veces ya el COVID pasa a ser parte de la rutina, como que lo tenemos incorporado, pero así como está la gente de medicina trabajando, también están muchos laboratorios de diagnóstico a lo largo de Chile ahí con mucho trabajo. Y acá en el laboratorio bien, tenemos llegada de hartas muestras y respondiendo con 24 horas de tiempo los resultados. Vemos que venía escuchando yo también ahora en la radio que no ha bajado la positividad a pesar de que ya llevábamos más de 2 semanas por lo menos en cuarentena, así que parece que nos está resultando mucho esto de la movilidad reducida, estamos medio porfiados los valdivianos. Sí, hay mucho movimiento, la verdad. A los que nos ha tocado salir un poco, sí. No se ve una ciudad tan en cuarentenada, la verdad las cosas. Así que las recomendaciones son las de siempre, a cuidarse, por cierto. Y hablando de lo mismo, o casi lo mismo, tenemos una invitada de lujo, ¿cierto? Que también están compartiendo dependencias justamente en este momento, así que vamos a hablar de un variopinto de cosas. Victoria Suezjun, quien está haciendo su investigación postdoctoral justamente en la Facultad de Ciencias, en el proyecto Fondesit 1170-591, y ya vamos a hablar de qué trata ese proyecto, pero por lo pronto, Victoria, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias, qué bueno. Y muchas gracias por la invitación y por poderlos acompañar en este programa. Perfecto. Yo decía que vamos a hablar de un variopinto de cosas, fundamentalmente porque tú también estás haciendo de organizadora en un encuentro anual de genética, ¿cierto? ¿Nos podrías contar un poco de ese evento? Bueno, yo voy a participar en el congreso. El congreso es formado o desarrollado por la Sociedad Chilena de Genética, y este es el Congreso Nacional, en donde la Universidad UACH tiene gran participación, es uno de los que están organizando,
y tiene mucho convenio con el Magíster de Genética de la Facultad de Ciencias de la universidad. Básicamente este congreso empieza el día de mañana, va del 24 al 27 de noviembre, va a ser todo online, justamente por la pandemia, pero la organización está bastante interesante. Uno de los invitados al congreso es el doctor Eric Lander, que fue uno de los pioneros en el proyecto Genoma Humano, secuenciación del proyecto Genoma Humano en el 2001. Él es profesor de la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad de MIT en Estados Unidos. Era presidente, fundador del Broad Institute, que básicamente está dedicado a generar herramientas en genética, y él es una de las personas con las que se va a abrir el congreso el día de mañana. Además, pues el congreso en genética tiene como muchos temas, ¿no? Va a abordar desde genética clínica, todas las últimas tecnologías ómicas, genética en evolución, organismos modelos y la genética en estos organismos modelos, algo de biotecnología, que es en el área donde yo voy a participar esta vez en el congreso. ¿Me escucha? Sí. Sí, estamos escuchando. Ya. Que me apareció aquí un mensaje raro. Ya. Sí, te escucho. Las cosas de la telepandemia. Sí. Así que no, el congreso está súper interesante, va a haber mucha participación a nivel nacional. Como les digo, tener este invitado internacional de alto nivel es muy, muy, muy interesante, y ojalá que la gente lo pueda seguir por las plataformas online. Oye, sí, eso te iba a consultar. ¿Es abierto este encuentro? Yo no estoy muy segura si las charlas con las que se inicia mañana son abiertas, el resto no, las presentaciones tocaba estar inscrito para poder presentar los trabajos al Congreso. Perfecto. Pero nos mencionaba de que, bueno, hay una suerte de convenio para las personas que están cursando el magíster en genética, magíster en ciencias, mención genética de la Facultad de Ciencias. Ellos pueden entrar, digamos, tienen un acceso liberado a estas actividades, lo cual también es una buena noticia porque son parte interesada, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí, eso tengo entendido porque yo trabajo directamente con una estudiante que está en el programa de magíster de genética. Y como parte importante del Congreso era darles un espacio a estos estudiantes para que presentaran sus proyectos. Entonces tenían como una prioridad para entrar a ser parte del Congreso y de participar. Súper. Bien, estamos hablando con Victoria Suescún, quien es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias, justamente asociada al Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, ¿verdad, Victoria? Así es. Trabajo directamente con la doctora Leila Cárdenas, nuestra nueva decana en la Facultad de Ciencias, y trabajo con ella en un proyecto Fondesit, como tú bien mencionabas, que busca estudiar un poco de una especie invasora muy importante en Chile, en los ríos centro-sur de Chile, que es Didymosphenia geminata, mejor conocida como Didimo. Nadie lo conocía por el otro nombre, ¿eh? Lo sé, pero es muy, muy simpático porque cuando he ido a visitar un poco el sur, cuando la pandemia lo permitía, o cuando salía a mis salidas de campo a recoger muestras para análisis en el laboratorio, veía mucho en los lagos los anuncios como paremos el Didimo, basta el Didimo, y hay muy buenas fotografías y como toda una campaña que tiene el gobierno para concientizar a la gente como buenas medidas de aseo de las cosas que se usan en los lagos, como pesca turística y esto, para limpiarlas y evitar que se propague más esta especie invasora. Bueno, eso lo tenemos muy en la retina, digamos, con veranos anteriores, esta especie de moco que salía justamente en los ríos y los lagos, y tú estás estudiando eso, nos dice, ¿cuáles son las novedades respecto de ese tema? ¿En qué está el estudio? Sí, cuando yo me uní al laboratorio de Leila, ella buscaba una persona que tuviera un poco más el enfoque microbiológico, porque se ha hecho mucho estudio, o Leila ha sido muy pionera también en este estudio de la parte evolución del Didimo, estudiar un poco cómo ha sido esta evolución.
Cuando yo entré al laboratorio tratamos de darle un enfoque para el estudio de ecología microbiana asociada a Didimo. Entonces les explico un poquito. Didimo es una microalga que, como tú bien decías, una vez prolifera y crece esta masa, parece un moco. Yo lo asemejo mucho con cuando uno moja cartón y saca ese cartón mojado. Cuando el Didimo está en su máxima proliferación y creciendo feliz, genera este exudado de polisacáridos que parecen ese cartón mojado. En sí las células son bien microscópicas, o sea, para verlas hay que usar un microscopio para estudiarlas, pero ese exudado que genera de polisacáridos es lo que ha afectado un poco los ambientes acuáticos. No es un patógeno para el ser humano, para nada, pero sí el hecho de que transforme tanto el hábitat donde prolifera afecta a otros organismos nativos de ese sitio. Por eso es que se quiere estudiar y saber qué hace que prolifere, porque hay unos ríos donde están las células microscópicas sin mayor proliferación, pero hay otros ríos, especialmente al sur, en la Patagonia, donde es masivo este crecimiento del moco. Entonces, en el laboratorio lo que hemos hecho es abordar desde la parte genética, estudiar cuáles son esos factores que hacen que Didimo desarrolle la proliferación, cuáles son los factores también ambientales. Entonces, se ha generado unos canales experimentales dentro del laboratorio que nos permiten controlar variables como temperatura, intensidad de luz, corriente del agua, para ver si todo esto hace que se active la proliferación. Hasta hace unos años se suponía que eran concentraciones de nutrientes, especialmente el fósforo, porque le gusta crecer en sitios donde estas concentraciones de fósforo son muy, muy bajitas. Entonces son aguas prístinas, se ven preciosas, pero aquí prolifera Didimo. Pero en el laboratorio, y sumado con otros análisis en otros lugares del mundo, se ha llegado a la conclusión que no es solo fósforo. No se puede hablar que es solo un factor. Es como una combinación de muchos factores. Se da la temperatura adecuada, se da la corriente de agua adecuada, la intensidad de luz adecuada, más bajitas concentraciones de fósforo, y eso activa a que la microalga esté en su mejor espacio y empiece a crecer descomunalmente. Ahora, específicamente lo que yo he estado interesada y hemos estado estudiando mucho es ver si la comunidad bacteriana que está asociada a este crecimiento masivo de Didimo ayuda a que Didimo se establezca en ese hábitat. Es como un estudio de ecología microbiana. Y para esto se hace un análisis de metabarcoding en el que muestreamos diferentes sitios, analizamos las bacterias que están creciendo alrededor de las células de Didimo, específicamente en el moco, y vemos si hay una comunidad común que se mantenga en estos diferentes sitios. Y así lo podemos asociar a que son como amigas e importantes para Didimo para poder crecer en esos ambientes. Andrea. Vicky, y muy interesante, sobre todo esto de entender que esto que uno ve en los lagos no es la célula, no es el ser vivo en sí, sino que es este exudado de polisacárido. Y escuchándote se me ocurre, ¿y será entonces que el Didimo no es un invasor tan reciente, sino que estaba y que antes simplemente no pasaba a generar este exudado y no sabíamos que lo teníamos? ¿O se sabe que en realidad es un invasor más o menos reciente? Esta es una pregunta muy, muy interesante, y de hecho yo creo que en el laboratorio, la investigación que se ha hecho en el laboratorio de Leila ha aportado mucho a esto. Y recientemente estamos trabajando en un paper en el que la principal pregunta es, nos estamos cuestionando si Didimo realmente es un invasor o no. Pensamos que no es un invasor, sino que, como tú lo mencionas, se han dado unos cambios climáticos. Todo puede estar muy asociado al calentamiento global y demás, que ha generado unos cambios climáticos en diferentes zonas que antes mantenían a Didimo como muy controlado, pero ahora estos nuevos cambios de temperatura y de otras cosas que se van dando hacen que sea el ambiente propicio para su proliferación. Entonces, ahora nosotros lo vemos como un invasor porque empezó en 10 años. En Chile se ha extendido un montón de kilómetros desde la Patagonia hasta la mitad de Chile.
pero hay unos estudios antropológicos que se publicaron el año pasado en Argentina que muestran que había células de Didimo millones y millones de años atrás, ya presentes en el ambiente de Patagonia. Entonces es muy posible que él siempre ha estado aquí, pero que es un oportunista y que ahorita está aprovechando las mejores condiciones para crecer feliz. Mira. Interesante. Oye, ¿y este último tiempo han habido más de estos proliferaciones de Didimo? ¿Han detectado más? Sí, cada año se ha ido reportando en nuevos sitios y como te decía, por ejemplo, hay una estudiante de doctorado en el laboratorio, Romina Fuentes, su trabajo va a ser comparar dos ambientes de Chile. Estamos hablando del Río Grande en Tierra del Fuego comparado con el río Caunahue aquí en la región de Los Ríos. En las dos hay presencia de Didimo, pero tú vas a Tierra del Fuego y es esta masa enorme proliferación donde la gente puede entrar al río y sacar así el material. Cuando hemos ido a Caunahue, se ve el crecimiento sobre las piedras porque esta es una microalga que se adhiere a las superficies, entonces se ve algo de una película creciendo, pero nunca en esa masa. Entonces, y hemos estudiado como en la misma temporada en los dos ríos y esa es una de las preguntas que Romina quiere contestar con sus estudios. ¿Qué hace que abajo, unos kilómetros abajo, sí crezca de esa manera y aquí arriba no esté tan propagado aún? Pero sí, cuando nos hemos movido en lagos alrededor, se ve muy poquito. Hacemos el estudio bajo el microscopio y se ven algunas células de Didimo. Entonces ella sí se sigue propagando. Oye, a mí me tocó pasearme por todos esos ríos, la verdad de las cosas. Sí. Porque los tenían en el laboratorio abajo en el Instituto de Ciencias Marinas. Hicieron un experimento súper interesante, a ver si nos puedes contar un poco sobre eso, donde dejaron estos caudales, o sea, estos canales artificiales, Sí. claro, con las rocas y con un flujo más o menos constante de agua para ver las condiciones que justamente propician este crecimiento. Cuéntanos un poco más acerca de ese experimento. Sí. Esto ha sido también en colaboración un poco con un grupo muy interesante de la Universidad Técnica de Santa María en Valparaíso, la doctora Carolina Parra. Siempre han trabajado como muy en acuerdo con Leila. Ellos con otro tema en cuanto a Didimo, pero se generaron estos canales con el fin de, claro, para estudiar Didimo toca aprovechar la temporada de verano, que es cuando prolifera, y entonces si uno quiere tomar muestras hay que hacer como una maratón de excursión y salir a tomar muestras y aprovechar una ventana de tiempo muy cortita para estudiarlos. Entonces el hecho que uno lo pueda crecer en el laboratorio y pueda hacer experimentos en el laboratorio ayuda muchísimo, es una herramienta súper útil. No es tan fácil como crecer una bacteria, tomar un medio de cultivo, crecerla y mantenerla. No se ha logrado. Se han hecho muchos intentos, pero no se logra crecer por largo tiempo. Entonces la idea que tuvieron Leila y sus estudiantes en ese tiempo fue crear estos canales. Entonces son canales de 1,5 metros, 1,5 metros, en donde podemos controlar los niveles de agua, podemos controlar el flujo con el que corre el agua, entonces se hizo todo un trabajo de ingeniería que permite la entrada y salida de agua constante y nosotros podemos cambiar la velocidad de ello. Están ubicados en 3 cámaras diferentes, entonces los tenemos a 3 temperaturas diferentes. Las pruebas que se hicieron antes de la pandemia fue 3 grados centígrados, 10 grados centígrados y 18 grados centígrados. Entonces estábamos mirando cómo la temperatura realmente influía en el crecimiento y la proliferación. Lo otro que se puede controlar es la intensidad de luz. Entonces en estos canales muy manejables se hace como una torre en la que podemos poner diferentes lámparas, diferentes intensidades a diferente altura. Entonces también nos permite controlar. Otra de las variables que se medía era fotosíntesis. Entonces fotosíntesis nos ayuda a ver si está creciendo feliz la microalga o no. Y con eso podíamos saber si la temperatura, la intensidad de luz, los ciclos de luz, oscuridad, también si eso influía. Quedaron pendientes y es una idea de hacerlos
tan pronto podamos retomar en el laboratorio concentraciones de nutrientes. Pero tenemos la herramienta, tenemos los canales ya funcionando, así que eso fue un avance muy bueno en el laboratorio. Evitó que vayan al terreno, digamos. Se trajeron los ríos al laboratorio. Básicamente Exacto. eso es la base del experimento. Sí, eso es lo que hacemos. Se trae el agua original del río por un cierto tiempo, se traen rocas del río de diferente tamaño para darles como toda la ambientación lo mejor que se pueda, y después ya se ponen a crecer ahí y se mide cada tanto si hay buen crecimiento o no. Y para los que lo escuchan, lo interesante también es que con este tipo de experimentos en laboratorio se pueden controlar las condiciones y variarlas uno a uno. Y tú puedes variar primero, me imagino, la temperatura, tomas conclusiones para saber el efecto o la intensidad de ese efecto, después variar el flujo. Así que yo no los conozco, me tienes que invitar un día a mirar eso, ese experimento. Sí, esos canales. Sí, son súper interesantes, la verdad. Y lo que tú dices, o sea, al poder trabajarlo en el laboratorio es que te permite hacer un buen experimento, un buen diseño experimental en el que tú solo haces la variación, trabajas una variable a la vez. Entonces puedes definir esa variable que tanto influye. Y después podrías empezar a hacer combinación de dos variables una vez ya tengas claro cómo actúa cada una individual. Claro. Para los que se vienen recién conectando, les comento de que estamos conversando justamente con Victoria Subescún, quien es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. También trabaja en el Laboratorio de Diagnóstico de COVID-19 junto a Andrea, y nos está contando justamente cuáles son las novedades respecto a la investigación en el Didimo, para las personas que nos están escuchando a través de Radio UH, en la 90.1, y también por las redes sociales de radio y también de la Facultad de Ciencias. El proyecto al que hacíamos referencia es el Fondesit 1170-591, ahí la referencia completa para que puedan mantenerlo como parte de la difusión regular del proyecto. Victoria, ¿cómo fue que llegaste a Chile? Llegué a Chile porque mi esposo es chileno valdiviano. Entonces les cuento un poco, o sea, no era nunca lo tenía en la mira, pero yo me conocí con Cristian Cifuentes, que es mi esposo, cuando estábamos los dos haciendo el doctorado en Texas A&M, en una universidad en Texas, en Estados Unidos. Él, ingeniero naval de aquí de la UASH, se fue a hacer su doctorado en ingeniería oceánica. Yo, microbióloga de Colombia, me fui a hacer mi doctorado en microbiología y genética. Así que las probabilidades de que nos conociéramos no eran tan altas porque estábamos en el extremo opuesto de la universidad, pero gracias al terremoto del 2010 yo conocí a Cristian porque yo hacía parte de la Sociedad de Estudiantes Graduados Hispanoamericanos de la Universidad de Texas A&M. Entonces ocurrió el terremoto, no había muchos chilenos en esa época ya en la universidad, contados eran 5 o 6, pero claro, con el terremoto entonces nos unimos a ver qué necesidades tenían, cómo se podía ayudar. Una de mis mejores amigas chilena en el programa, entonces ese día súper preocupados, tratando de contactar a la familia, mi mamá desde Colombia llamando a la mamá de mi amiga en Chile porque no entraban las llamadas. Entonces yo la veía a ella como muy conmocionada, y la sociedad organizó como un encuentro de estudiantes latinos para esa noche, como para animarlos un poco. Y Cristian, por otras circunstancias, llegó a ese mismo encuentro esa noche y ahí nos conocimos. Estoy hablando de 2010, después nos casamos y Cristian estaba becado por Fulbright, fue becado en su doctorado por Fulbright, tenía el compromiso de retorno a Chile, a la universidad, así que desde el principio yo sabía que mi destino iba a ser Valdivia y aquí estoy. Lo tenía claro. Y te hemos sacado el jugo. Te hemos sacado el jugo aquí porque has aportado muchísimo y te hemos sacado el jugo desde que llegaste a Chile. Bueno. Sí, yo aporte feliz de estar vinculada con la universidad. Andrea, antes de que yo le pregunte acerca de la historia de amor, tú le vas a hacer otra consulta.
Sí, pero era más o menos lo mismo que tú le preguntaste, en realidad que nos contara un poco de su carrera, porque Vicky es microbióloga, como ya ha dicho, que es una carrera que aquí no existe directamente, acá hay una especialización después, pero no existe en la carrera de microbiología, entonces que ella tenga desde sus bases de pregrado esta mirada a este pequeño mundo desconocido, quería que tú nos contaras cómo nace ese interés por la microbiología Sí, desde tan chica, saliendo recién sí. del colegio, me imagino. Disculpa, Victoria, previo a que cuentes eso, nos gustaría que también nos digas qué es la microbiología para las personas que están escuchando en este momento en la radio y que no están necesariamente ligadas a la parte científica. Claro que sí. La microbiología básicamente es la ciencia que estudia todos los microorganismos, todo lo que necesitamos, la ayuda de un microscopio para estudiarlos, es la microbiología. Entonces ahí aborda bacterias, hongos microscópicos como la levadura, tan importante para hacer el pan y la cerveza, aborda los virus, tema súper importante hoy en día porque está el coronavirus. Pero también, por ejemplo, organismos eucariotas como una microalga, como Dídimo, que son tan pequeños que con el ojo no lo podemos ver. Sin ayuda de un microscopio o una lupa de aumento no los podemos ver. Entonces la microbiología aborda como el estudio de todo este mundo microscópico. Ahora, la microbiología tiene muchas áreas, ¿no? Entonces está la microbiología industrial, que se especializa en procesos de calidad, en donde, por ejemplo, tú quieres controlar el número de ciertos microorganismos en la producción de ciertos alimentos. Entonces, los microbiólogos industriales están especializados en hacer control de calidad, de que solo haya un número específico de microorganismos presentes en la producción de ese pan, por ejemplo. Pero también está la microbiología clínica, que está especializado en patógenos, bacterias, virus, hongos patógenos para el ser humano, y la microbiología ambiental, que yo siempre trato de decirle a todas las personas que no conocen mucho la microbiología, no piensen en microbiología como solo estudio de bacterias malas, porque uno oye bacterias y piensa que es patógeno, y realmente la mayoría de los microorganismos que nos rodean son muy benéficos y nosotros como seres humanos necesitamos de ellos. Entonces hay como todas estas ramas que te permiten estudiar este mundo microscópico desde diferentes ángulos. Ahora, ¿por qué me interesa en la microbiología? Realmente mi interés desde muy chiquita era hacer investigación. Yo era así, pero soñada cuando veía esta película de Outbreak, Epidemia, y mostraban a estos científicos en el CDC analizando el ébola. Yo soñaba con hacer lo mismo. De verdad que yo decía, esto es lo que yo necesito. Y en Colombia... Estás poniendo muy en contexto la conversación. Sí, yo le digo a mi familia, o sea, esta es mi versión chilensis de lo que yo veía en la película cuando yo era niña. Estaba trabajando con el COVID. Pero en ese entonces yo pensaba que para poder hacer ese tipo de investigación tenía que estudiar medicina. Y ya cuando fui creciendo y me enteré que existía la carrera de microbiología, y en Colombia hay un médico muy famoso que se dedicó a hacer investigación, y fue a una charla de él que decía que a través de la microbiología se podía hacer mucha investigación en el laboratorio, aprender de la genética, aprender de genética molecular, que era algo que en ese momento no conocía el término, que es el estudio de todas las bases ADN, ARN, la información genética que tienen estos microorganismos y cómo aprovecharla para el beneficio humano, o sea, no aprovechar, pero usarla de la mejor manera para el beneficio humano. Así que por esa razón entré a estudiar microbiología, que es una carrera en Colombia. Y después estuve trabajando 5 años en un laboratorio de biotecnología en Colombia, en donde aprendí todas mis bases de genética molecular bacteriana. Y ahí decidí, cuando estaba trabajando en ese laboratorio, tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación en Harvard por 4 meses. Y cuando fui allá, ya yo rayé y dije, yo tengo que llegar a hacer un doctorado. Esto es mi siguiente paso, porque estar como inmersa en ese mundo académico, un mundo muy competitivo, pero ver como tantas oportunidades, así que cuando volví a Colombia, apliqué a mi doctorado y me fui a Texas a estudiar.
Y mi doctorado es en microbiología y genética. Esa fue toda la vuelta para llegar a Chile. Sí. Sí, así es. Aprendiendo, reuniendo mucho conocimiento para llegar a aplicarlo acá. Sí, sí, bueno, les cuento que Victoria fue una de las primeras en integrarse al laboratorio de diagnóstico de COVID. Nosotros ya nos habíamos conocido a través de su trabajo en microbiología con Didimo, y cuando a mí me piden hacerme cargo del laboratorio, fue una de las primeras personas que llamé así para pedir ayuda, apoyo, por favor. Y bueno, Victoria, cuéntanos tú cómo ha sido tu paso por el laboratorio y tus múltiples funciones. En esta película. Sí. No, pues súper interesante porque, bueno, yo he tenido esa fortuna de trabajar con muchas cosas, ¿no? Bacterias, con hongos, con plantas, con Didimo, con la microalga. Y cuando empezó pandemia, yo estaba hablando con Leila y en alguna de las conversaciones yo le decía cómo pudiéramos también ayudar en esto de la pandemia. Y creo que recibimos un correo de la universidad donde hablaban que estaban haciendo como un censo de los equipos que podían ser utilizados a favor del estudio de algo de la pandemia y de personal que estuviera capacitado. Entonces me acuerdo que yo le mencioné a Leila, no sé si en alguna forma en el laboratorio nosotros podemos ayudar. Si me necesitan, por favor, cuenta conmigo. Y creo que como al día siguiente, Andrea me llamó. Entonces Andrea me preguntó, Vicky, estamos organizando todo para abrir un laboratorio diagnóstico en la universidad. ¿Tú quieres participar? Y no les niego que uno al principio, primero no se sabía mucho del virus, uno oía solo noticias, pandemia, cosas terribles. Y entra susto, ¿no? Ay, voy a estar trabajando con esto, que no sabemos qué tan mortal es la cosa. Voy a exponer a mi familia. Pero eso me duró 2 segundos en la mente porque yo enseguida decía, sí, qué emocionante, por fin todo el conocimiento que uno haya adquirido en el momento, poderlo aplicar a algo que va a ser de mucha utilidad. No, perfecto. Así que yo creo que fue un sí casi que inmediato, que yo le dije a Andrea, sí, por supuesto, hagámoslo. Y eso fue en abril. Así que al principio, no, Andrea organizando todo, desde infraestructura, comprar materiales, saber qué tipo de insumos se necesitaban para poder hacer la mejor metodología para extraer el RNA del virus, para poder hacer la amplificación, ponernos al día en la literatura de lo que se conocía hasta el momento en cuanto a PCR con el virus, cuáles iban a ser las sondas más importantes y más claras para ver los resultados. Así que todos estudiando súper juiciosos al principio, metodologías, kits, literatura, todo, armar el laboratorio. Y creíamos que eso iba a ir como por 3 meses. Entonces, claro, esos 3 meses así, pero súper fuerte. Y después que se extendía otro poco, ya extendámonos y aquí seguimos. Casi que 1 año después, aquí seguimos. Después vi que ha pasado por varias sesiones de kinesiólogo por dolor de espalda de tanta extracción. Sí, así es. Lo que es tras bambalina. Sí, o sea, yo durante mi doctorado había hecho yo no sé cuántas PCRs en tiempo real, las qPCRs, y yo decía, no creo yo en la vida que vaya a hacer nunca más tanta PCR. No puede ser que uno pipetee tanto. No, eso ya es ínfimo a lo que hemos hecho en estos meses aquí en el laboratorio. Es mucho. Y lo otro que te escuchaba hablar, Vicky, me acordé que cuando nosotros estábamos preparándonos, claro, veíamos el mejor kit, porque partimos comprando, nos dijeron ya, hay cierto presupuesto, armen el laboratorio. Pero todo esto estaba empezando, entonces nosotros compramos buenos kits y estandarizamos todo, y no sabíamos que la dinámica después era que te empezaran a llegar los kits que tocara, lo que había disponible. Entonces nunca volvimos a tener de nuevo el kit más top que nosotros compramos, pues después era el que te llegara. Sí, ahí Andrea, tú fuiste supervisionaria porque desde el principio tratando de tener los insumos necesarios, y fue un momento para finales de abril, principios de mayo ya estaba el país entero corto de insumos, por no decir que a nivel mundial.
pero Andrea había hecho una super labor como comprando y adquiriendo insumos y sí, nosotros estandarizando el mejor kit y todo, y ya después empieza a llegar lo que les tocó, lo que buenamente hay, así que todos adaptarnos otra vez a todos los protocolos, pero se ha logrado, se ha hecho, así que ha sido un proceso de aprendizaje enorme también, mucho trabajo, pero hemos aprendido un montón. No, pero todo con mucha ayuda. Yo en ese minuto estaba trabajando con Daniela Soto, estudiante de doctorado, su tesis, revisando y leyendo su tesis, su proyecto de tesis estaban todavía. Y como que pasamos inmediatamente de su tesis a que me ayudaba a comprar los insumos, y estábamos hasta las tantas ahí discutiendo los papers para ver qué es lo que teníamos que comprar. Fue todo un trabajo con mucha ayuda. Sí, bueno, pero ha sido interesante. Sí, muy interesante. Les comento a todos que estamos conversando con Victoria Subeskun, quien es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias, asociada al Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Ya hablamos acerca de lo que es el Encuentro Anual de Genética, también de su investigación en el proyecto del Didimo, ¿ya? Luego les doy la cifra completa del número del proyecto. Y ahora estamos hablando antes de eso, de los entretelones del laboratorio de COVID, también hablamos de la historia de amor y el enorme paseo que tuvo que dar antes de llegar aquí justamente a la Universidad Austral. Victoria, me gustaría redondear un poco todo lo que hemos hablado hasta el momento, en cuáles son las proyecciones tuyas como investigadora, en qué estás, cuáles son los resultados que quieres lograr o las hipótesis que manejas. Cuéntanos un poco de aquello. Sí, mira, la verdad que gracias al trabajo que he estado haciendo con Leila Cárdenas en el laboratorio, estoy aprendiendo bastante de un campo que conocía pero que no dominaba, y es ecología microbiana. Entonces ha sido una escuela muy interesante también para mí, como entrar a conocer un poco lo último que se está haciendo dentro de este campo, ¿no? Empezar a entender un poco más de estas tecnologías de metagenómica, metabarcoding, así que, y un poco los análisis de bioinformática. Así que ha sido un tiempo muy productivo para mí, de mucho aprendizaje. Espero seguir trabajando un buen tiempo, terminar con éxito este proyecto de Fondesit con Leila y claro, bueno, seguir en la investigación a futuro. O sea, si podemos seguir con especies invasoras en Chile y haciendo un aporte en la parte de ecología microbiana, yo feliz de seguir en esta área. Oye, y respecto de COVID-19, ¿cuál es tu impresión como justamente como especialista en el área? Mira. ¿Para dónde va la cosa? ¿Para dónde va? Yo creo que tenemos que ser muy realistas. La parte de las vacunas en las últimas 2-3 semanas hemos tenido buenas noticias, porque tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna que está basada en RNA han tenido buenos datos de eficiencia y han tenido buen testeo con un buen número de personas. Entonces, sobre 95% de eficiencia es bueno. ¿Que faltan hacer más estudios? Sí que faltan hacer más estudios. Y yo siempre le digo a mi familia, o sea, pensar que digan que ya está la vacuna no quiere decir que nosotros la vamos a recibir mañana. Ahí va a pasar otro buen tiempo para que nosotros, como país, como Latinoamérica, como país, como ciudad, llegue la vacuna a estar disponible. Así que principalmente esto depende de nosotros, de concientizarnos como individuos que si tenemos como unas buenas prácticas, pensando más en la sociedad y no tanto individual, yo creo que tenemos buen chance de controlar que se siga esparciendo el virus, porque la vacuna va a llegar en algún punto, pero no va a ser tan inmediato y probablemente no va a ser 100% la solución. Ya vemos que están apareciendo nuevas cepas, que el virus, pero seguramente con conciencia y con todo el esfuerzo humano que se está haciendo a nivel mundial se va a lograr una solución, pero no va a ser tan inmediato. Entonces, por favor, sigamos manteniendo distancia social, por favor, sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, solo salir en los momentos que sea totalmente necesario. Eso es lo que más ayuda hoy en día. Vicky, y como especialista, ¿tú nos puedes contar qué son las cepas? ¿A qué se refieren cuando hablan
que tenemos 5 o 6 cepas en Chile, que es posible que exista una nueva cepa en Magallanes. ¿Cómo se define una nueva cepa de este virus? Lo que pasa es que se definió como cuando se hizo la primera secuenciación del genoma, se pudo establecer que estaba este virus, se le dio un nombre, sabemos que es el SARS-CoV que genera el COVID-19. Pero se ha ido analizando, hay un estudio y un esfuerzo grandísimo a nivel mundial de secuenciar diferentes virus que se han aislado en los diferentes países. Y cuando se hace el análisis, hay variaciones genéticas dentro de estos virus. Ocasionan la misma enfermedad, pero cuando se les secuencia y se mira cuál es la información genética que llevan, se ve que hay una cepa que tiene una mutación específica en el gen que produce la proteína que se llama Spike, y es la que le da el nombre de corona, porque tiene como esta forma de, ¿cómo se dice? Como una corona, como unas espigas saliendo. Entonces, cuando se ve el virus bajo el microscopio, parece que tuviera una corona, y eso es gracias a una proteína que se llama la proteína Spike, y se ha visto que hay unas mutaciones allí. Ahora, esas mutaciones hacen que algunas de estas cepas, porque ya tiene una mutación genética y la hace diferente al que se encontró en esta otra zona del mundo, sean más o menos eficientes al unirse al receptor de la célula humana. Entonces, como hay esos cambios, hay unos cambios genéticos que se traducen en cambios en la forma de funcionamiento del virus, a eso es lo que nosotros llamamos como cepas. Van apareciendo nuevas cepas alrededor del mundo. Mira, o sea que tiene condiciones, tiene que tener la mutación, pero esa mutación tiene que generarle alguna característica diferente. Porque yo estaba revisando, hay muchas mutaciones, y de hecho en Chile hay muchos virus con mutaciones dando vuelta, pero sin embargo no se habla de ese número de cepas. Sí, entonces tiene que ver porque con lo que tú dices, tiene ese cambio genético, esa mutación, tiene que traducirse en algún cambio en la eficiencia o en la forma en que trabaja el virus. No es solo como el cambio en la letra, en el genoma, porque hay muchos de esos cambios que realmente no hacen ninguna diferencia entre un virus u otro, pero sí tiene que haber un cambio en esa eficiencia, o se comporta mejor o peor, es más virulento, más patógeno o no, le da alguna ventaja a ese virus el que haya un cambio genético. Entonces, cuando hay esa variación, ahí es que hablamos de cepas. Y ahí me surgió otra duda. ¿Cómo podemos estudiar eso con este virus? Porque no lo podemos cultivar, no lo podemos tener, no creo que esté permitido en Chile, o no tenemos los laboratorios adecuados para estudiarlo vivo y hacer experimentos en células. ¿Cómo podemos hoy en día saber si hay un cambio que lo haga más o menos eficiente, por ejemplo, en su unión a la célula humana? Vicky, parece que perdimos la conexión. Justo la parte más emocionante de la conversación. Vamos a esperar unos segundos mientras tanto. Vicky, yo les iba a recordar de que estamos hablando con Victoria Subeskun, quien es investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias, y estábamos hablando justamente de estas variantes de COVID-19. Andrea, ¿puedes repetirle la pregunta? Sí, me alcanzaste a escuchar. Es que te preguntaba, ¿cómo en este caso de este virus se está haciendo ese estudio del cambio del fenotipo, del virus mismo? Porque no se está cultivando, tampoco tenemos suficientes laboratorios BSL-4, entonces para poder definir una nueva cepa se está enviando, yo la verdad es que lo desconozco, no sé si se envía esa secuencia a algún otro laboratorio o estamos haciendo ese estudio en Chile. En Chile, mira, yo hace unos meses participé como de una reunión en Zoom que hablaban del proyecto Genoma aquí en Chile, en donde ellos estaban tratando de recopilar muestras a lo largo de todo Chile para hacer la secuenciación y poder definir qué tanto han cambiado, qué tantas mutaciones se han fijado en los virus aislados de pacientes de Chile. No le he hecho mucho seguimiento, pero yo sé que ellos estaban creando una base de datos. Y básicamente lo primero que hay que definir es qué tanto están mutando. Entonces, claro, hacer una secuenciación de diferentes
muestras tomadas de diferentes regiones ayuda mucho. Eso es lo que tengo entendido estaba haciendo este grupo que está ubicado en Santiago con el genoma, secuenciando muchos genomas de coronavirus. Se hace también a nivel mundial y se han establecido análisis filogenéticos del virus. Se estableció que la cepa original venía de China, pero hay otros cepas que se han ido formando, que la que pasó a Europa, mutó en Europa, es la que se extendió hasta Latinoamérica. Estos estudios se han hecho, todo a base de secuenciación y de comparación. Se secuencia, se compara, se ve. Ahora, estudiar qué tan eficientes o no, yo creo que sí tenemos que tener los modelos, un modelo animal para hacerlo, ¿no? No sé si en Chile se está haciendo o no. Yo sé que en Estados Unidos sí se hace mucho, se utiliza mucho animales para estudiar qué tan eficientes o no, y también para estudiar, por ejemplo, la eficiencia de las vacunas. En Chile, la verdad, no sé si se está haciendo a ese nivel. Yo tampoco lo sé, pero te lo preguntaba pensando en, por ejemplo, lo que se ha conversado harto y ha salido en las noticias sobre lo que está ocurriendo en Magallanes, que hay un virus que está circulando y tiene una mutación, pero claro, ¿cómo saber si esa mutación lo define como una cepa diferente y que sea más infeccioso o no? Yo creo que no. Yo creo que lo que ellos han llegado a definir ha sido solo trabajo bioinformático, en donde pudieron establecer la variación genética por secuenciación y después se hacen como esos modelos bioinformáticos, porque se sabe que, por ejemplo, en ese caso era una mutación en esta proteína Spike. Entonces, cuando se hace todo el modelo computacional para ver cómo calza la proteína con el receptor, ahí se pueden dar cuenta que hay como mayor adhesión o mayor eficiencia en esa interacción receptor-proteína. Pero yo creo que todo ha sido a nivel computacional y modelamiento. No creo que a nivel experimental en vivo, sí. Ya, gracias. Es propio, disculpen la pregunta, voy a ponerme humano normal para hacerlo. ¿Es propio de los virus tener este tipo de variaciones de esta forma tan rápida? Bueno, depende de los virus, pero por ejemplo, nosotros tenemos un claro ejemplo y es el de influenza. Y la razón por la que toca vacunarnos todos los años contra la influenza es porque hay una alta tasa de variación genética, de mutaciones. Entonces, sí, dependiendo del virus, hay unos que tienen una tasa más alta, otra más baja. Hay virus que no son tan patógenos, entonces la verdad uno ni se entera porque como no te afectan, no se estudian tanto, pero sí pasa. Perfecto. Ya estamos en la última parte del programa Materia Expuesta, el programa producido justamente por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados. Estábamos conversando con Victoria Suescún. Se nos ha pasado la hora volando. La verdad de las cosas, hablamos de todo prácticamente, desde la historia de la moda hasta el COVID-19, en todo lo que hace Victoria justamente como investigadora postdoctoral en la Facultad de Ciencias, allí en el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, trabajando muy codo a codo con la decana Leila Cárdenas, y en su proyecto justamente asociado al tema del dídimo, en lo que nos contaban los avances y las expectativas justamente. Nos gustaría que recalques ya al finalizar la invitación a todos los estudiantes del Magíster en Genética, los que están interesados en participar de este encuentro, su versión 53 de la Sociedad de Genética de Chile. Sí, aprovechar, empieza desde mañana, 24 de noviembre, hasta el 27, tenemos toda una semana llena de temas alrededor de la genética. Como les decía, mañana hay 4 charlas muy interesantes que inician este congreso. Después va a haber la presentación de los trabajos que se hacen en diferentes áreas de la genética, mostrando los últimos avances, las últimas metodologías, las últimas técnicas que se están estudiando para entender diferentes organismos desde su base genética. Entonces tenemos tecnologías ómicas, tenemos cómo se aplica la genética en la evolución y la ecología, en biotecnología, estudio de genomas con el fin de estudiar enfermedades asociadas a cambios genéticos. Está súper interesante, y los estudiantes de magíster que tienen esa pasión por la genética y ahora tienen esta oportunidad que la Sociedad Chilena de Genética organiza el congreso, pues invitadísimos a que participen.
sin costo asociado para nuestros estudiantes del Magíster en Ciencia Mención Genética, así que eso también es súper importante. Bueno, les quiero agradecer el tiempo, la participación en esta presente edición de Materia Expuesta. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes con algún otro tema siempre ligado al ámbito científico. Andrea, muchas gracias. Victoria. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Entonces nos Gracias, estamos Felipe. reencontrando el próximo día lunes a eso del mediodía. Hemos cambiado de horario, así que para que estén atentos allí a Materia Expuesta. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta Chao, luego. que tengan buena semana. Todos